En este problema me pide determinar la potencia suministrada por cada fuente de voltaje. En este caso, en el circuito hay dos fuentes de voltaje. Bueno, para practicar más vamos a determinar Vamos a comprobar la ley de Telegram y luego vamos a comprobar que cada fuente suministra cada valor de la respuesta. No vamos a comprobar la respuesta. Bueno, para empezar vamos a aplicar la ley de voltajes en esta trayectoria cerrada que estoy seleccionando. Participan 3 elementos, conocemos el voltaje de 2 elementos. En sentido horario vemos que subida es 3, subida es 2. Entonces en total sube 5. Entonces tiene que haber una caída de 5 voltios. Estos dos elementos están en paralelo. Por lo tanto también vale 3 voltios. Y esto tiene el mismo voltaje. En este nodo de acá participan 3 elementos. Conocemos la corriente de 2 elementos. Vemos que sale 5, por lo tanto tiene que entrar 5. Ya entra 3. Falta que entre 2. 2 miliamperios, ¿no? En el otro nodo también de la misma manera. Vemos que sale 3, hay 3 elementos, 3 corrientes. Bueno, siguiendo en este nodo de acá, naranja, el otro nodo naranja vemos que sale 3 amperios. Por lo tanto tiene que entrar 3. Ya entra 2, falta que entre 1 amperio. Bueno, en todos los elementos ya conocemos tanto el voltaje como la corriente. Entonces, determinamos la potencia absorbida y la potencia generada. La potencia absorbida y la potencia generada. A ver, ¿qué elementos eh, bueno, ¿qué elementos absorben potencia? Todos los elementos que entran por la terminal positiva. La corriente entra por la terminal positiva. Por ejemplo, Este absorbe potencia. ¿Qué más? Y este absorbe potencia. Son los dos únicos elementos que absorben potencia. Los demás elementos generan potencia. Entonces comprobamos la potencia en el elemento 1, ¿cuánto es? Que es la que absorbe voltaje por la corriente. 3 por 2, 6 watts. En el elemento 2, voltaje por 3 por 5, 15 watts. En el elemento 3, no, solo son 2 elementos. En los otros 3 elementos, en el elemento A, voltaje por la corriente. 3 por 5, 15. Uy, acá hay un inconveniente. Este es miliwatts. ¿Por qué miliwatts? Porque la fórmula de la potencia es igual al voltaje por la corriente. Es decir, eh, voltios por la corriente. Si está, y en la corriente está en miliamperios. Entonces, voltio amperio da watts. Entonces quedaría en miliwatts. Porque el submúltiplo m mili sigue permaneciendo, ¿no? Porque tiene que ser miliwatts acá, porque la corriente en que estamos trabajando es miliamperios. Tiene que ser miliwatts. Acá la potencia absorbida es 21 miliwatts. Entonces la potencia generada tiene que ser 21 miliwatts. Vamos a comprobar ya. Potencia en el elemento B sería voltaje por la corriente 2 miliwatts
La potencia en C es 2 por 2, 4 miliwatts. Y si sumamos sería 21 miliwatts, es exactamente igualito. Ahora, si vemos la potencia de 2 voltios, la fuente de voltaje de 2 voltios, que es el elemento D, suministra 2 miliwatts. Y la fuente de voltaje de 3 voltios, que es el elemento, suministra menos 6 miliwatts. Y es correcto, ya que la fuente de voltaje 3 voltios es el elemento 1. Bueno, acá está. Pero en este caso es lo que absorbe. Hay una propiedad que lo he explicado en un video y también hay algunos libros donde me dice que la potencia absorbida es igual al negativo de la potencia generada. Si la o al revés, ¿no? La potencia generada es igual al negativo de la potencia absorbida. Entonces, si la potencia absorbida es 6, la potencia generada, ¿cuánto es? Menos 6. O la potencia suministrada, o como quieras o como quieras llamarlo. En este caso me dice que la fuente de voltaje 3 voltios suministra, o sea, genera menos 6 voltios. Y es correcto, genera menos 6 voltios. En otras palabras, absorbe 6 voltios. Esto sería correcto.